dar. Esperen. Ahí está. Vale. Perfecto. A ver, solo confírmenme que todos están ahí. Ya están mirando el código que yo veo. Vale, para continuar. Ok, a ver, me había quedado en que estábamos dando de alta el email. Sí habían escuchado hasta esa parte, ¿no? Ok, perfecto. Ok, pues entonces, el email es de tipo string. Estoy declarando una columna de email que también va a ser unique. Vamos a mandar aquí a llamar al método unique de la clase table para que este email no se repita en ninguno de los otros registros de nuestra tabla. Y también vamos a tener por acá el phone number, que yo por conveniencia siempre lo pongo como string porque, bueno, puede tener diversas variantes al momento de dar de alta un teléfono, entonces yo siempre lo coloco como string. Entonces vamos a ponerle phone number y creo que de momento eso. Ahora, las cosas interesantes por aquí. Vamos a tener una nueva columna que será la del departamento, porque es la relación que nos interesa ver de acuerdo a lo que veíamos acá. Necesito que se llame department, en este caso se me fue aquí, debe de ser en singular, debe ser department ID. Entonces voy a darla de alta y el tipo que vamos a manejar para dar de alta este ID tiene que coincidir con el ID al que va a hacer referencia. Estamos hablando de una llave foránea que es department ID y tiene que ser igual el mismo tipo de dato que está en la tabla de departments, donde hacemos esa referencia. Ok, como ya veíamos, Laravel por defecto nos dejaba esta estructura de ID para poder trabajar con ella. El dato, en realidad el tipo de dato que está mandando a llamar con este método es un SIGNET, un SIGNET Big Integer, un entero grande que no tiene signo. Entonces, cuando vamos a hacer referencia a un ID de otra tabla, el tipo de dato que tienen que dar de alta aquí es como les decía, un unsigned big integer. ¿Vale? ¿Y qué es lo que vamos a tener en esta columna? ¿Cómo se va a llamar? Pues ya decíamos que era el department ID. Ahí. ¿Vale? También, por ejemplo, tendremos uno más, que ya trabajaremos ahora con él, el de Manager ID. Voy a darlo también de alta. Pero quiero que se enfoquen primero en este de aquí. Entonces, hay que definir, además de esto, cuáles son las restricciones que va a tener esta tabla cuando ya empiecen a haber registros. Y para ello, ¿siguen aquí, chicos? Solo confirmen para no saber que estoy hablando sola. Vale. Ok, genial. Ok, para eso hice unos pequeños diagramas, bueno, de lo que tendríamos en teoría en nuestra base de datos cuando empezáramos a guardar registros, ¿vale? Entonces, la relación que estoy trabajando ahora va a ser la de empleados con departamentos. Empleados con departamentos es una relación de 1 a n. ¿Por qué? Porque el empleado puede pertenecer a un departamento, pero el departamento puede tener muchos empleados, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con una relación 1 a n. Y aquí lo que veremos en registros, ya cuando lo llevemos a la parte física, al diseño físico de la base de datos, será algo muy parecido a esto. Tendremos una columna, que es esta, la de Department ID, que hará referencia a los departamentos que se hayan dado de alta en la tabla de departamentos. Entonces, hay que preocuparnos por algunas cositas. ¿Cuáles son? Que si estoy haciendo referencia al ID de otra tabla, efectivamente exista ese ID y que no esté yo poniendo, por ejemplo, que cuando dé de alta, por ejemplo, a Nancy Espinosa, que yo ponga aquí un 4, por ejemplo, porque esto ya no respeta la integridad de datos de nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque en departamentos no hay nada que esté dado de alta con el ID 4. Entonces, tengo que preocuparme porque existe una llave foránea, un constraint de la llave foránea para evitar que se agreguen datos que no existen aquí, datos fantasmas. Luego, también me tengo que preocupar
En caso de que se vaya a modificar el departamento o se vaya a eliminar un departamento o el propio usuario, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se debe de comportar la base de datos? Básicamente, si por ejemplo yo ahora quisiera borrar a este usuario que es Nancy, ¿qué pasaría con departamentos? Debería de conservarse, ¿no? Debería de quedar igual. Y en el caso de que yo elimine un departamento, ¿qué pasaría? Pues que probablemente si yo elimino el departamento como en mi modelo que planteé aquí es un valor obligatorio, si de hecho ustedes miran, en esta columna vemos que es un valor not null, es decir, no puede ser un valor nulo, tiene que haber a fuerzas un valor. Si yo elimino el departamento, tiene que irse todo aquel empleado que trabaje para ese departamento. Esa es la restricción que yo le estoy poniendo o la integridad que quiero mantener. Entonces, ojo con eso. Ahora, eso es con el eliminado. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo modifico el ID de este departamento, que ya no va a ser el 1, va a ser el 5? Bueno, en el caso de una acción de update, ese 5 que se modificó en departamento debería de ser el mismo que tienen asignados todos los que tengan el departamento 1. ¿Vale? Hay que cuidar ese tipo de cositas cuando estamos trabajando con base de datos. Entonces, vamos a plantear estas restricciones que mencionábamos con el tema de las llaves foráneas. Entonces, ahora con esa relación que veíamos, ¿cómo declaro yo una llave foránea para esa columna de Department ID? Pues bueno, yo le voy a decir del objeto table, vas a traerme el método foreign y vas a, perdón, está mal escrito, foreign, ajá. Y vas a decirle, bueno, vamos a plantear que department ID es una llave foránea, porque le estamos diciendo con el método foreign, que este es el que va a representar la llave foránea, y que hace referencia al ID de la tabla departments en este caso. ¿Y cómo se va a comportar? De hecho, voy a hacer un poco más pequeño esto. ¿Cómo se va a comportar cuando, por ejemplo, haga un delete? Pues debe de ser en cascada, porque si se elimina el departamento, automáticamente debe de irse el empleado. ¿Y qué pasa si hago un update de un departamento, por ejemplo? Pues también deberá de ser en cascada. Si yo modifico, ya veíamos el ID de 1 a 4, también todo lo que esté referenciado en la tabla de employees a ese ID tendrá que ser 4. ¿Ok? Entonces, de esta manera estoy dando de alta ese constraint, ¿vale? Ahí ya lo tenemos definido nuestra primera llave foránea. Luego, también vamos a ver, ya mencionábamos, que un empleado podría tener a su cargo otros empleados, que era la asociación reflexiva. Aquí pues estamos haciendo eso, llamando o tenemos la relación consigo misma. ¿Cómo doy de alta eso aquí? Bueno, básicamente es la misma idea. Yo le diría, ok, vas a generarme una foreign key de, en este caso, la columna Manager ID, que de hecho le voy a dar aquí un espacio para que no sea tan confuso. Ahí. Va a ser de la columna Manager ID, que de hecho lo puse mal. A ver, un momento. Sí, perdón. Aquí. Ahí. Y este por acá. Eso. Entonces aquí le vamos a decir entonces Manager ID, que hace referencia al ID de la tabla, de mi tabla, de esta propia tabla, que es Employees. Y le vamos a decir que en el caso del eliminar, ahora lo miramos, y en el caso del update, ¿qué va a pasar? A ver. ¿Qué? Te lo agradezco. Vale, que igual luego vengo yo un poco ciega, pero muchas gracias. Si llegan a ver algo así, un detallito, díganmelo en el momento para que no, si lo detectan, lo resolvamos rápido. Ok, entonces ahí estoy haciendo la referencia a Manager ID, le estoy diciendo que esa es la foreign key y me falta detectar qué va a hacer cuando se elimine y qué va a hacer cuando se modifique. Entonces vamos a ir
Creo que sí, aquí. Aquí mismo tenemos esta columna de Manager ID. ¿Cuál es la idea? Que la idea, bueno, perdón, que básicamente si yo doy de alta a un usuario, pues puede tener o debería de tener un valor nulo si no va a tener a su cargo, bueno, no va a tener a alguien que esté como su jefe o como su manager, pero habrá personas que sí tendrán y que en ese caso estarán referenciadas al ID de un usuario que también es empleado. Entonces, por ejemplo, ¿perdón? Creo que por ahí hay un audífono que no está muteado. Chicos, muteo si no. Perdonen, chicos. Ok, a ver. Entonces, por ejemplo, aquí a José podría ser, por ejemplo, una persona que tenga como manager a Nancy. Entonces, por ejemplo, yo aquí en Manager ID tendría el ID de Nancy y, por ejemplo, a Marta también la podemos poner, como trabajan en el mismo departamento, pues le podemos decir que también tiene como manager a Nancy, pero pues Nancy no tiene a nadie más, entonces será un valor nulo. Esto aquí tenemos que fijarnos, ok, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo elimino de nuevo a Nancy? ¿Qué pasaría con los otros registros que están haciendo referencia? Yo no puedo quitar a estos empleados, o sea, no los eliminaría. ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor yo, Nancy, no sé, me cambié de trabajo y bueno, ellos siguen en la empresa y no tienen por qué eliminarse también estos registros si yo me voy, ¿no? Entonces, la idea en este caso es que simplemente o se les asigne un nuevo manager o de momento no tengan a alguien a cargo, porque bueno, a lo mejor en la empresa están buscando a alguien, pues será entonces un valor nulo, pero no los eliminará en cascada como era el caso con los departamentos y los empleados, ¿ok? Entonces, eso por un lado. Y por el lado de la modificación, pues es algo muy similar a lo que veníamos ahí sí trabajando con departamentos. Si, por ejemplo, José y Marta tenían como manager a Nancy y Nancy cambió su ID o le cambiaron el ID ahora a 4, pues bueno, en el update tendrá que preocuparse porque esto sea en cascada, que todo lo que esté relacionado con Nancy pues se modifique, ¿vale? Esa es la idea. Entonces por acá dejo esto, por acá dejo el null, solo para que no se nos vaya a olvidar. Y por acá, por ejemplo, podría también tener un registro que sea null. Y, por ejemplo, que Diana, que está en el departamento de marketing, tiene como manager a Eric. Entonces vamos a decirle que su manager ID es el 4. Eso es lo que estoy buscando yo con mi base de datos. Entonces aquí le vamos a decir que al momento de eliminar hay una propiedad que se llama setNull. Esta propiedad es la que nos va a permitir que si yo elimino este registro, automáticamente en la base de datos coloque esto como un null, ¿vale? Entonces ese es el que vamos a ocupar o cuando haga el delete. Y cuando haga el update le vamos a decir que sea en cascada. Y listo, ahí tendríamos las primeras llaves foráneas de nuestra tabla de empleado. Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es ejecutar esto para ver si por ahí no tuve algún error en la escritura y procedemos a crear los modelos para relacionar. Entonces, recuerden que para poder ejecutar las migraciones es PHP Artisan Migrate. Vamos a ejecutar, a ver, me dice por aquí que hay un error y me dice que ya existe, claro, un momento, que esto me faltó, un momento. Recuerden que en el punto .env se hace toda la configuración para poder tener la relación con la base de datos. Todo lo que tenga que ver con la conexión, el host, el puerto y la base de datos, aquí estará también el username y la password. Entonces yo ahora lo tenía en una base de datos que se llama Laravel. La voy a cambiar para poner, podemos ponerle company. Y voy a generar este mismo esquema en mi base de datos. Miren, aquí tenía Laravel, pero no quiero trabajar con ese. Vamos a crear el nuevo esquema que sería company. Por acá le voy a poner lo que normalmente se ocupa, que es el UTF-8 con UTF-8 y le damos a aplicar. Entonces por aquí ya tengo company, es un nuevo esquema, no tiene tablas que ahora las vamos a crear. Y simplemente me preocupo porque en database tenga company, ¿vale? Y bueno, si tengo aquí password y username, también colocarlos.
Ahora mismo coincide con lo que tengo yo. Entonces voy a hacer el PHP Artisan Migrate y una vez más me marca error. Ahora vamos a ver de qué es. Me dice Can't Create Company Employees. Dice que el Foreign Constraint está incorrectamente formado. Vamos a ver por qué. A ver. Esto es para Manager. Ok, está en la tabla Employees. Me dice que set null. Eso está bien. Con el onDelete. Con el onUpdate. Y cascada, cascade. Referencias ID. Manager ID. Manager ID. A ver, en principio esto debería de funcionar. Vamos a ver si algo más se nos está pasando. Voy a quitar de momento esta solo para corroborar cuál es realmente la del problema. Y... bueno, ok. Cuando pasa esto, puede ser que sin querer se hayan generado algunas tablas por acá. Entonces, bueno, simplemente voy a venir acá y puedo hacer, o puedo venir aquí, borrarlas, darle el drop de las 6 tablas, o puedo ocupar un comando que es de Laravel que se llama PHP Artisan migrate fresh. ¿Qué es lo que hace este comando? Tira todo lo que está en la base de datos, o sea, estructura y registros, y vuelve a ejecutar todas las migraciones. Entonces voy a ejecutar este comando. Y ahora ya lo tenemos. Ahora funciona, pero esto es porque algo tenemos mal en la relación con el manager. Entonces ahora la verifico. Pero si ustedes vienen aquí van a ver la estructura, pero ya con la estructura que deberíamos de tener. O sea, esto ya está creado correctamente. Entonces, a ver, un momento que me verifico qué es lo que me falta aquí. Tenemos el unsigned. Sí, para el manager ID. Y en principio, foreign. A ver. References. Manager ID. Igual si ustedes llegan a notar algo, díganmelo porfis con confianza. Employees. OneUpdate. Pues todo se ve correcto. A ver, Laravel, ¿qué me estás diciendo? Sí. A ver, una vez más. No, sí, hay algo aquí raro. Lo voy a comentar un momento. En lo que viene a mi mente a ver qué puede ser. Voy a volver a hacer el migrate fresh para que tengamos de nuevo los datos. Y bueno, ahora vamos a trabajar primero con esta relación que es 1 a n. También esta de aquí, que es la del manager, cabe decir que es una relación 1 a n, ¿vale? ¿Saben qué? Ya sé qué es. Con eso me acabas de dar una idea. Y esto es importante porque esto les puede llegar a pasar, a veces se olvida. Vale, la cosa es que nos está marcando el error porque le estamos diciendo que cuando se elimine va a ser un valor nulo. Pero por defecto Laravel lo que hace es que todo valor, toda columna que agreguemos la pone como not null. Entonces esto no tiene sentido, o sea, aquí tenemos un valor que es not null, sin embargo nosotros le estamos diciendo que cuando se elimine un registro de usuarios debe de poner un null. No tiene completa lógica con eso, no tiene sentido, congruencia. Para que le digamos que va a ser un valor que puede tener un valor null, necesitamos ocupar el método de nullable. Me parece que es este. Sí. Entonces, con este, nosotros ya le decimos que el valor que tenga esta columna también puede aceptar un valor nulo. Entonces, vamos a ejecutar y ya está. Ahora sí funciona. Muchas gracias por esa anotación porque ya lo estaba olvidando y es importante. Entonces ahí ya tendríamos completamente nuestras tablas. Si yo vengo aquí y voy a Employees, vemos que ya tenemos aquí todas esas columnas que dimos de alta, ¿vale? Y de hecho, si yo entro a la estructura de esta tabla, veré que la PK pues es el ID, todos estos valores son not null, son not null, a excepción de manager. Nosotros le quitamos ese valor y por defecto nos dice que puede ser un valor nulo. Lo mismo que el created y el updated porque ya el timestamps nos lo pone de esa forma. ¿Ok? Y eso. De hecho, también podemos ir a las foreign keys y ya vamos a ver ahí de alta nuestras restricciones. En el caso de la relación
de empleados con departamentos, tenemos que es en cascada, tanto para el update como para el delete, y para los empleados con los propios empleados, porque van a tener un manager, es en cascada y el set null que nosotros colocamos. Entonces ya está bien, digamos, nuestra tabla de datos y está cumpliendo esas restricciones que identificamos. Ahora, hablábamos de que lo que hace Eloquent es poner una capa para poder trabajar lo que está en nuestra base de datos en MySQL en una clase y trabajarlo como orientado a objetos. ¿Cómo lo logramos? Con el modelo, los modelos que se localizan en App Models, y aquí, por ejemplo, tenemos por defecto el usuario. Vamos a dar de alta tanto el de empleado como el de departamento para empezar a trabajar. Entonces, la instrucción es PHP Artisan make model, make model, y vamos a poner en singular la clase que va a hacer referencia a nuestra tabla. Voy a poner primero department y de una vez aprovecho para crear por aquí employee. ¿Vale? ¿Y qué es lo que vamos a agregar? Pues miren, ya tenemos entonces, ok, muy bonitas nuestras tablas y todo. ¿Cómo vamos a relacionarlas? ¿Cómo vamos a decirle esto es con esto? Bueno, aquí es cuando entra nuestra bella documentación, que pueden darle un vistazo. Ahora mismo nosotros estamos trabajando con una relación uno a muchos. Entonces, si yo me voy a esta documentación, en este apartado, me dice cómo debo de ocupar esos métodos que ya cuenta Laravel para poder decir esto va con esto y de regreso también esto con esto. Lo vamos a ver. Entonces, yo en departamento podría tener un método que me regresara todos los empleados que trabajan para ese departamento. ¿Cómo lo haría? Pues yo puedo declararlo así, public function. Vamos a ponerle al método employees, porque me va a regresar un arreglo de empleados. Y me tendrá que retornar una variable que en este caso puede ser employees, por ejemplo, ¿no? Ahora, yo puedo hacer aquí, como veníamos haciéndolo en el controlador, por ejemplo, esto, tener una variable employees que haga referencia al modelo employee, en este caso, y para ocuparlo, recuerden que necesito mandar a llamar el modelo con su namespace, que sería aquí app models, que es este namespace. En este caso employee. Aquí tendría ocupando la clase de employee para poder trabajar con él. Y lo que le diría es que, ok, employees va a ser igual a el employee donde el department ID, la función de Eloquent espera recibir del where, espera recibir primero la columna sobre la que va a buscar y luego como segundo parámetro sobre qué o con qué lo tiene que comparar. Nosotros, como estamos dentro del modelo de departamento, podemos ocupar la función o la variable this, que hace referencia a este modelo, tráeme todo lo que concuerde con el ID de este modelo, ¿ok? Y también tendría que decirle pues que traiga esta información, porque aquí está haciendo la búsqueda, pero en ningún momento le estoy diciendo que pues me traiga comprendida esa búsqueda en un arreglo. Entonces la forma de hacerlo es con el método get. Aquí entonces estoy haciendo una consulta donde el departamento tenga el ID de lo que estoy buscando actualmente, del departamento que estoy ahora, y me lo retorne. Esto sería lo que, por ejemplo, nosotros podríamos hacer en el controlador. Pero Laravel, ya les decía, con esa documentación tan bonita que tiene, nos lo facilita. Nos evitamos poner todo este código y de hecho también podemos quitar el return de la variable. Y la forma de hacerlo, elegante se podría decir, es ocupar el método que tiene esta propia clase de modelo, porque extendemos del modelo, que se llama hasMany. ¿Vale? Aquí estaríamos trabajando, ahí lo voy a poner por aquí afuera, estaríamos trabajando con una relación que va de uno a muchos, one to many.
O sea, un departamento solamente le va a pertenecer a un determinado, bueno, más bien el departamento puede estar en muchos usuarios. Ese usuario o ese empleado solo tiene asignado un departamento. Eso es una relación one-to-many. Entonces, la función hasMany me va a traer, en este caso, todos los empleados que estén asignados a este departamento. Y para hacerlo, pues simplemente mando a llamar a mi modelo, que ya tengo dado de alta aquí arriba, y le digo que vas a traerme la clase de employee. Con esto ya entiende el Laravel que hay una relación con empleado. Y viceversa, yo podría irme a empleado y en empleado dar de alta la relación que me va a traer a qué departamento, por ejemplo, pertenece ese empleado. Entonces aquí tendría la relación many to one, que sería nada más, ay, perdonen que me salí de aquí. Ay. Sería public function. Vamos a ponerle department porque va a ser solamente un registro. Ya decíamos que el usuario solamente tiene un departamento. Esto, de acuerdo a la documentación de Laravel, tendríamos que sería un this belongs to, que pertenece a department en este caso. Uy. A la clase department. ¿Qué me hace falta aquí? Pues bueno, ocupar el modelo, que es con este namespace que ya teníamos acá. Entonces voy a agarrarlo aquí para poder referenciarlo con department. Ahí concuerda. Tenemos la función department y en teoría ahí tenemos linkeado esto. Me falta un puntico aquí. Tenemos ya linkeado el departamento con los empleados y los empleados con el departamento. Esto que están viendo aquí sería lo mismo que, por ejemplo, lo que hacíamos nosotros en el controlador de tener, en este caso, por ejemplo, department y decirle que el department es, vamos a sacar, por ejemplo, del departamento el empleado que tenga el employee ID, que sea este ID que estoy consultando. Y en el caso de una relación uno a muchos, como solamente me interesa saber un solo registro, si hay más, eso sería un error, pero si hay más, pues no me importa. Vamos a ocupar aquí, por ejemplo, el método first. First es únicamente me regresa el primer elemento de la búsqueda. Eso es lo que está haciendo. Y esto que está aquí es lo mismo que tenemos aquí. Solo que la versión de abajo es la elegante y la que nos recomienda Laravel para poder trabajar con relaciones. Entonces, aquí pues ya hay algo. ¿Cómo podemos probarlo? Como ahora mismo no tenemos interfaz, lo que nos provee Laravel es una consola que se llama Tinker. Esta consola es una consola de comandos con la que podemos interactuar con clases y métodos de nuestra aplicación. Básicamente esa es la idea. ¿Cómo puedo acceder a esta consola? Pues en mi terminal yo puedo escribir dentro del proyecto PHP Artisan Tinker. Tinker es la consola. Y en Tinker yo puedo empezar a trabajar con mis modelos. Entonces, en el caso de lo que estamos ocupando ahora, puedo ocupar de momento para ejemplificar el modelo de departamento en un inicio. Entonces voy a ponerle que voy a ocupar app models department. Ese es el modelo que voy a ocupar. Y le voy a decir que voy a tener por acá una variable. ¿En dónde? Ah, vale, ya, vale. Sí, ahí, ¿no? Muchas gracias. Entonces le voy a decir, ay, se me fue acá la variable que tenía. Department. Le voy a decir entonces que me busque en el modelo department, que es el que estoy haciendo uso en una línea arriba, que haga un find. Un find es para buscar un ID en concreto, ¿vale? Siempre, y esto es importante, solo funciona cuando nuestros IDs están definidos como eso, como ID. Así se llama la columna, así lo va a encontrar. Si tiene algún otro nombre, no nos va a funcionar el find, ¿vale? Ahí tendríamos que trabajar con una estructura parecida al where. ¿Ok? Entonces, bueno, con el find le voy a decir
que va a traerme el primer departamento que encuentre. Ahora mismo no tengo datos y me sale que es nulo. Tengo que dar de alta un departamento. Por acá yo tenía ya uno preparado. Entonces lo que voy a hacer es estar aquí en mi tabla de company y darlo de alta. Le voy a decir que esto tendrá que estar en company, departments, ID, y bueno, me va a dar de alta el de software. Entonces si yo me voy a departamentos, ya veo aquí uno, el de software. Si yo aquí consulto en Tinker eso, veré que está efectivamente el registro dado de alta y lo estoy consiguiendo a través del modelo. Esto es orientado a objetos ya, ¿ok? Ya ahí llevamos un gran paso. Luego, el tema de la relación. Yo ahora que sé cuál es ese department, lo que puedo hacer es mandar a llamar el método que pertenece al modelo de department, que es acá, lo que estábamos mirando. Employees en este caso. Y lo mismo, voy a mandar a llamar a employees y ahora mismo, lo siento, tengo problema con la T. Ahí. Ahora mismo me dice que viene un arreglo, sí, me está haciendo la búsqueda efectivamente, pero es vacío. ¿Por qué? Porque tampoco tengo dados de alta empleados. Entonces, por acá voy a agarrar esto, que estos son los empleados, sí, y lo voy a ejecutar. Lo voy a poner por acá. Y bueno, aquí voy a cambiar esto por company, porque si no nos va a marcar error. Y ejecutamos esto. Ahí. Entonces, en Employees, ya tengo aquí estas personitas. Y si yo